Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Sejam bem-vindos de volta ao palco Petrobras para encerrar a nossa noite. Um dia maravilhoso, hein? Um dia incrível que a gente teve aqui de feriado, com livros, amigos, cachorro, criança, tudo misturado. É isso que a gente quer fazer, é esse o espírito da Feira do Livro. E eu queria fazer um agradecimento rápido. Através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. A gente agradece a todos os patrocinadores, especialmente a Petrobras, por acreditarem como nós que a cultura move a economia. É isso. E a gente está aqui num dia que foi muito literário, né? A gente estava aqui discutindo métrica e soneto nesse mesmo palco aqui. Tivemos discussão sobre a representação literária da ditadura no Brasil. A gente teve uma série de debates literários. A gente encerra o nosso dia com uma mesa que traz dois grandes autores da literatura em língua espanhola, né, em castelhano. E esse diálogo, para nós, é fundamental do português brasileiro, da língua brasileira, com as línguas espanholas, as línguas, né, a língua castelhana, que é falada em todo o continente americano, de norte a sul, que me perdoe Donald Trump, e também na Europa e no mundo inteiro. Então, a gente está muito feliz em celebrar o idioma espanhol com o apoio do Instituto Cervantes, que a gente agradece, e também com a Acción Cultural de Espanha, que também nos apoia nessa mesa. Eu vou convidar, então, ao palco os nossos autores. Lina Meruane, seja bem-vinda, Lina, ao palco Petrobras. Oi, Lina. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Bem-vinda. Por favor, pode se sentar. E com ela, o grande Jorge Carrión. Seja bem-vindo, Jorge. Tudo bem? Muito bem-vindo. Por favor, aqui ao lado da Lina. E para essa conversa, eu chamei o Rodrigo Casarim, que é o titular do Página 5, lá do UOL. Seja bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Valeu. Obrigado, cara.
Página 5 é das mais importantes páginas aí de literatura, né, no jornalismo brasileiro, e a gente aqui é um festival de jornalismo cultural, jornalismo literário. Então, eu agradeço muito ao Rodrigo por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Os dois autores vão estar presentes também em outras conversas, né? O Jorge vai estar com o Afonso Cruz, falando sobre a mania de ler, o vício dos livros, que ele é um viciado, né? Que eu saiba, é um viciado. E aqui a Lina Meruane também vem para o segundo encontro, porque ela está lançando aqui uma reedição de Tornar-se Palestina, que é um livro fundamental, e também vai falar de outros livros dela, sobre um livro da ditadura chilena, que a gente até publicou um trecho na 451, vai estar de novo com a gente. Então, fiquem de olho na nossa programação. Eu queria, antes de iniciar, só convidar vocês a seguir as nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Está demais a nossa cobertura, incrível. Vocês podem ter a notícia sobre a programação dos próximos dias. A gente vai estar aqui até domingo. Vamos estar firmes e fortes aqui, desde de manhã até a essa hora. É lá nas nossas redes sociais, a Feira do Livro, lá no Instagram. Vocês encontram a programação. E também no site da 451, né, 451.com.br, a nossa equipe está fazendo uma cobertura de todas as mesas. Então, se vocês, por acaso, eu quero saber como foi a mesa tal que eu perdi, tem uma matéria excelente lá sendo produzida pela nossa redação. Então, sigam lá, 451.com.br. Muito obrigado, gente. Até mais. Bom debate. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom vir num evento literário e encontrar uma plateia cheia, como estamos encontrando aqui numa quinta-feira à noite de feriado. Vou apresentá-los brevemente para ficar todo mundo mais ou menos no mesmo campo de informação. A Lina Meruane, ali na nossa ponta direita, ela nasceu no Chile em 1970 e vive nos Estados Unidos. Ela recebeu os prêmios Anna Seghers, em Berlim, em 2011, e Sor Juana Inés de la Cruz, no México, em 2012. É professora de escrita criativa na Universidade de Nova York. É autora de livros como Sangue no Olho, que está por aqui, que saiu pela finada Kozak Naif, numa edição muito peculiar, com um degradê que vai escurecendo conforme a personagem vai perdendo um tanto da visão. Onde eu estava? Ela também é autora do imprescindível, ainda mais para o momento em que estamos vivendo, Tornar-se Palestina, que saiu no Brasil pela Relicário, que também está publicando agora o Sinais de Nós, que eu não tenho aqui nas minhas mãos. E, pela Todavia, ela publicou Contra os Filhos, que o meu exemplar tinha saído para tomar cerveja e não voltou, mas eu gostei que já tinha um aqui do meu lado para mostrar para vocês. E o Sistema Nervoso, que é o romance mais recente dela, publicado no Brasil, e é um dos livros que dá nome a essa nossa mesa. E aqui, no meio do palco, temos o Jorge Carrion, que nasceu em 1976, na Espanha, e atua como escritor e crítico cultural. Ele coordena um Master de Criação Literária em Barcelona e colaborou com jornais como La Vanguardia, The New York Times e Washington Post. É autor de podcasts como Solaris e de séries como Book Lovers. Aliás, eu vou até fazer uma pausa aqui na apresentação para já dar uma dica cultural para vocês, que, por acaso, quem não conhece Book Lovers, eu recomendo fortemente. É uma série em que o Jorge passa por livrarias de 5 cidades diferentes: Buenos Aires, Cidade do México, Barcelona, Lisboa e Madrid. E conta a história de livreiros, histórias de editores, histórias de escritores, histórias de gente que não só trabalham com o livro, mas tem toda uma vida dedicada ao livro. O episódio de Lisboa é especialmente emocionante, quem assistir vai poder conferir. E é uma série que está disponível numa plataforma excelente que pouca gente conhece, que se chama Caixa Fórum Plus, que é uma plataforma espanhola de acesso gratuito e que muitos programas têm, inclusive, legendas para o português, como é o caso do Book Lovers. Então, fiquem com essa dica para quinta-feira à noite. E dentre os seus livros estão Livrarias, uma história de leitura e de leitores. Essa aqui é a edição antiga, mas está saindo uma edição nova pela Bazar do Tempo também.
E Contra a Amazon, que é um livro, eu acho que talvez seja o mais conhecido dele aqui no Brasil, que saiu pela Elefante, que fez um barulho tremendo, principalmente nas questões relacionadas à discussão sobre as livrarias no país. E o Membrana, que é um romance do Jorge, que acaba de sair aqui no Brasil também pela Relicário, que é outro livro que ajuda a intitular a nossa mesa de hoje. Para a gente começar, Jorge e Lina, vocês são dois autores que, geralmente, quando a gente fala de escritores têm obsessões, mas vocês têm algumas linhas de trabalho muito claras. Lina, a sua ficção, principalmente a sua ficção que nos chega no Brasil, tem muito de corpos adoecidos, corpos buscando compreender uma nova condição, pessoas lutando para entender o que está acontecendo com elas e para onde vai essa nova realidade que lhes é apresentada. E você, Jorge, é um cara que tem um trabalho super sólido na parte de crítica cultural, de pensar a cultura contemporânea e olhar para onde nós estamos indo em diversos aspectos, seja na literatura, seja na TV, seja no podcast. E você leva esse interesse também para a ficção. É o caso muito claro aqui do Membrana. Membrana é uma história que se passa num museu em 2100 e vai tocando em diversos temas de como poderá ser, de repente, quem sabe, o nosso caminho até esse 2100. Queria que vocês falassem um pouco dessas... Eu vou colocar a palavra obsessões aqui, se vocês quiserem falar que não é uma obsessão, é qualquer outra coisa, fiquem à vontade de me contrariar, não tem problema. Mas como que isso funciona para vocês, assim, no pensamento do dia a dia e a ponto de se tornar uma obra literária, no seu caso, de ser uma obra muito calcada nesse corpo adoecido e nessa busca pela compreensão do que está passando por si. E, no seu caso, Jorge, de trabalhar com esses assuntos muito fortemente na não-ficção, mas também, na hora de criar a ficção, continuar a explorá-los. Bueno, me hace mucha ilusión estar aquí, en Brasil, tanto tiempo después de la última vez, y hacerlo con Lina, querida amiga, y con Rodrigo, a quien no conocía hasta hoy, pero que sé que también es un lector desde hace tiempo de mis libros. Voy a hablar muy despacio, a ver si se entiende lo que quiero comunicar. Y sería la respuesta a tu cuestión. La verdad es que yo tengo como dos líneas de trabajo o dos caminos de investigación en la literatura. En no ficción he trabajado sobre todo el mundo del libro, y en ficción he trabajado sobre todo la ciencia ficción y nuestra relación con la pantalla, con la televisión, con la ficción que nos llega a través de las series o de los videojuegos o de Internet, y en mis últimos libros la inteligencia artificial como en Membrana. Y no sé por qué, pero llevo unos años intentando pensar cuál podría ser la coherencia o la relación entre mis libros, librerías o Contra Amazon y otros que he escrito sobre librerías y sobre historia del libro y sobre bibliotecas y sobre nuestra relación con el papel, y mis novelas que tienen que ver con inteligencia artificial, robots, series de televisión, etc. Y he entendido que en verdad... ¿Me quieres escuchar en portugués? No. Era broma. Estuve demasiado optimista con mi comprensión del portugués. Ok, muy bien. Y como ya son las 12 de la noche para mi cerebro, creo Claro. que no me está dando. Así que perdón que interrumpí. Lo entiendo. No, yo entendí la mitad, pero el otro me lo invento. Vale, vale. No, entonces como que me he dado cuenta que en verdad lo que me obsesiona no es tanto el libro
en papel o Netflix o la inteligencia artificial o las bibliotecas, sino que lo que me obsesiona y en lo que llevo 20 años trabajando es en cómo circula la información y el conocimiento. O sea, cómo son las estructuras que clasifican y hacen que un objeto cultural influya, que leamos esto y no esto otro, que veamos esta película. Cómo circula la cultura, o bien en estructuras físicas, librerías, bibliotecas, museos, o bien en estructuras tecnológicas, televisión, internet, plataformas y ahora ChatGPT. De algún modo, Rodrigo, yo creo que todo lo que hago tiene que ver con esa locura y de algún modo eso sería lo que creo que une mis libros de no ficción con mis novelas como Membrana. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esta invitación. Para mí, de verdad, una alegría estar como nunca con lectores y lectoras de Brasil y una alegría estar compartiendo mesa con Jordi y conocer a Rodrigo, que entiendo es uno de los críticos más importantes. Yo dije joven y Jordi me dijo, bueno, quizás no tan joven. Y yo dije, bueno, todo lo que es, cualquier persona que es más joven que yo, para mí es jovencísimo. Pós-jovem. ¿Ah? Pós-jovem, já. Post-joven, bueno. Así que muchas gracias por estar aquí. La pregunta entiendo que es sobre, digamos, la obra y qué es lo que une los temas de la obra. Yo tengo que decir que he pensado que aunque hay muchos temas que he abordado a lo largo de mi escritura, la cuestión que siempre pulsa una tecla es la condición humana. Estamos en un momento de gran violencia contra el pueblo palestino. Estamos viviendo un genocidio y yo no puedo dejar de pensar que toda mi escritura en alguna medida refiere precisamente a la cuestión de la condición humana, de la sobrevivencia. Partí mi obra escribiendo sobre las infancias, las niñas que pasan a ser cuerpos de mujeres y los disciplinamientos que tenían que atravesar en los tiempos de la dictadura. En las dictaduras, sobre todo, y en los gobiernos autoritarios, el cuerpo de los ciudadanos y ciudadanas, el cuerpo de los migrantes y, en el caso que a mí me interesaba, el cuerpo de las mujeres, siempre es un blanco de norma, un blanco de disciplina y un blanco de violencia. No me voy a extender en esto, pero creo que es bastante claro que hay una relación muy fuerte entre ese primer libro que escribí y uno de los últimos, que es un ensayo autobiográfico sobre la dictadura, que se acaba de publicar en una edición de Relicario que se llama Señales de Nosotros, Sinais de Nos. Y entre ese primer libro y acaso el último está, por supuesto, mi preocupación sobre el tema palestino. Yo soy de familia palestina chilena. Chile tiene la migración palestina más grande fuera del mundo árabe y ahí hay una preocupación sobre la sobrevivencia del pueblo palestino y de la violencia que ha estado sufriendo. Y entre medio de todo eso, y voy un poco hacia adelante y hacia atrás, hay 3 novelas sobre la condición de la enfermedad, Fruta podrida, Sangre en el ojo, que tiene una edición hermosa aquí en Brasil, y Sistema nervioso, que es también una novela de una edición muy bella de la editorial Todavía. Y por ahí van un poco el trabajo que he hecho, que tiene que ver con eso, con el cuerpo. Muchas veces en entrevistas me dicen, ¿por qué el cuerpo está en todas partes? Y yo pienso, bueno, porque todos tenemos un cuerpo, toda escritura se hace con el cuerpo es el filtro de la escritura que hacemos y de la vida que vivimos y de cómo pensamos nuestro mundo. Pero también, y repito, los cuerpos de cada uno de nosotros es el objetivo del poder cuando el poder es violento y es impune.
y atravesados por nosotros están todos esos discursos que son desde los educativos hasta los de la medicina, hasta los de la autoridad, que van formando y a veces deformando nuestros cuerpos. E aí está minha grande preocupação. Pessoal, esqueci de falar no começo, mas nós temos pessoas por perto da plateia, levantando a mão ali à minha esquerda, à direita de vocês, por um exemplo, com papel, lápis e caneta para vocês poderem fazer perguntas. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta aqui para a gente, é só chamar esse pessoal que está aí ao redor, escrever, e que eles vão trazer aqui para mim, e eventualmente eu vou já colocando na pauta e fazendo para os dois também. Então, todos estão convidados a participar dessa conversa. Lina, vou aproveitar um ponto que você trouxe desse compromisso, dessa preocupação com diversas questões que são urgentes do nosso tempo. Você falou da Palestina, e eu acho que é um assunto que não tem como não ser abordado nessa mesa, até porque no Membrana o Jorge também em diversos momentos fala da questão da Palestina e de arbitrariedades de Israel, da violência de Israel. Eu vou ler um trechinho aqui do livro do Jorge, um trecho bem curto, antes de fazer a pergunta em si. Os começos não existem, mas as tramas precisam muito deles. Tudo sempre acontece ao mesmo tempo. Todos os fios são simultâneos e se entrelaçam no caos. Por isso, os museus escolheram alguns fios e, com eles, teceram uma trama inteligível, bem tramada. E, na epígrafe do livro da Lina, a gente tem uma citação do Richard Feynman, que diz: um sistema não tem uma única história, mas todas as histórias possíveis. À luz desse olhar para as histórias, dessas batalhas contemporâneas que existem no mundo e que a gente, às vezes, escolhe comprar por motivos diversos, como que vocês encaram a importância dessas histórias que vocês contam e a busca, se não exatamente por controlar uma narrativa, mas por poder apresentar uma versão da história que muitas vezes não é a versão hegemônica, não é a versão que a gente está encontrando por aí? Que, dentre muitas das batalhas que a gente tem hoje, uma dessas batalhas é a batalha de qual narrativa que vai prevalecer e quem tem voz e quem não tem. E eu vejo uma preocupação que acaba sendo política, inclusive, na literatura de vocês, mesmo na parte da ficção, que fica bem evidente, ainda que com todo o tratamento estético, são questões que não entram nos textos por acaso. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Justo veníamos hablando Jordi y yo en el taxi sobre el hecho de que los dos estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en el mundo. En parte porque los dos hemos participado en escritura de prensa, pero también en parte y sobre todo, diría, porque somos autores que estamos muy pendientes de lo que pasa alrededor, a diferencia de autores que están más bien encerrados en su, no sé, en su cuarto propio, por así decir. Creo que los dos compartimos una preocupación por el mundo, una atención a lo que está pasando fuera de nuestros metros cuadrados de escritura. Entonces, la verdad es que yo siento que eso para mí siempre ha estado ahí. Yo soy una persona que escucha muchísimo las historias que están a mi alrededor y voy intentando captar cuáles son las preocupaciones y las sensibilidades que están emergiendo. No porque quiera buscar un tema, sino que sencillamente porque me interesa lo que la gente piensa, lo que dice, lo que siente, y eso se va filtrando necesariamente en mi escritura. Y entonces ahí hay como una relación con el mundo real que yo he establecido y que me preocupa sostener. Entonces, así como he pensado la dictadura, he pensado hace mucho tiempo la problemática palestina, y también algo que dijiste que me parece muy importante, y es el control del discurso. Hoy que estamos en la reemergencia de poderes autoritarios en Estados Unidos, Israel y en muchos lugares de América Latina,
hay un interés muy grande del poder de silenciar a aquellos que disienten. Y eso se ha convertido en una gran amenaza, ya no solo para quien escribe, sino que para cualquiera. Y hay que tener, digamos, mucho cuidado con eso. Entonces, yo durante mucho tiempo de mi escritura pensaba que los dictadores no leían, a nosotros no, pero luego descubrí que, por ejemplo, Pinochet tenía una gran biblioteca y que leía marxismo. Yo pensaba, qué curioso que un dictador leyera justo marxismo, pero en efecto le interesaba leer a sus enemigos. Y ahora en esta contingencia que es el genocidio palestino, los primeros blancos de la violencia fueron los periodistas de Gaza, los periodistas profesionales y aquellos jóvenes estudiantes que tomaron una cámara y empezaron a narrar lo que estaba sucediendo ahí mientras no entraba ningún periodista internacional. Y también fueron blancos de Israel en Gaza los jóvenes poetas y no tan jóvenes que estaban contando lo que estaba pasando allí para el mundo. Entonces yo pensé, es interesante porque al poder le sigue importando la palabra, el relato, el testimonio. Le interesa que su historia prevalezca, aun cuando su historia sea un exhibicionismo de poder y de violencia, pero a la vez quieres estar seguro de que la gente de a pie, el periodista, el escritor, no pueda tener su versión, que su versión no quede ni para el presente ni para el futuro. Entonces la pregunta siempre para mí es, ¿cuál es el rol de alguien que escribe? Sobre todo en tiempos como hoy, en situaciones de tantísima violencia. Y pienso, bueno, claramente hay que escribir porque hay que hacer ese trabajo, que es el trabajo ya no político, no de cambiar el mundo, como pensaban los escritores de otra generación, sino que para hacer eso que yo considero que es la micropolítica de la escritura, que es que el libro que yo escribo le va a llegar a una persona que lo lee en el presente y que tal vez tenga un efecto afectivo o un efecto en su conocimiento para que esa persona pueda a lo mejor pensar diferente. Y modificar las maneras en que piensa el mundo y las maneras en que trata a las personas que tiene alrededor. Ese es un trabajo pequeño, es persona a persona, lector a lectora, pero me parece un trabajo sin duda importantísimo, porque a un nivel es el trabajo de dejar un relato en la memoria y al mismo tiempo el trabajo de hablarle a cada lector o lectora sobre lo que nos está pasando como seres humanos. Y eso me parece realmente cada vez más fundamental. La verdad es que cuando hablabas de esto, ¿no? Del el escritor como alguien que tiene una antena y que está escaneando la realidad y vinculado con lo que comentas, hace 2 días Israel bombardea la sede de la televisión pública de Irán y ayer Irán prohíbe a sus ciudadanos compartir imágenes de la destrucción de Teherán. De modo que hay claramente un conflicto, una tensión de fuerzas de representación. Y a ese nivel, hablaba antes de tecnología, cultura, circulación. Para mí el gran proyecto intelectual de nuestra época, si tuviera que elegir solo un proyecto intelectual, por suerte no hay que hacerlo, pero si tuviera que hacerlo, para mí sería una agencia de investigación con sede en Londres, en Goldsmith, se llama Forensic Architecture. Es una agencia de investigación de artistas, antropólogos, investigadores, tecnólogos, y ellos al día siguiente prácticamente de la masacre infame de Hamas activaron un proyecto que se llama Cartografía de un genocidio y están documentando en tiempo real con mapas, con datos, lo que está pasando en Palestina. Rodrigo comentaba que efectivamente en Membrana, por esta cuestión de la antena,
está Israel, y a mí me dio miedo saber por Forensic Architecture que Israel está usando una inteligencia artificial que selecciona los objetivos de los drones y de los ataques automáticos. Es decir, que estamos ante un genocidio automatizado en el cual se decide que este periodista, esta ONG o esta panadería son objetivos posibles porque un gran sistema de inteligencia artificial así lo ha calculado, ¿no? Bueno, esto yo lo planteé en Membrana. En Membrana hay un personaje israelí, Ben Grossman, que está varios días monitorizando con un dron la casa de un objetivo supuestamente terrorista, pero decide no matarlo. Evalúa datos, decide que no hay pruebas de que sea un terrorista palestino y decide no ejecutarlo. Casualmente, aquel día va en coche, o al día siguiente va en coche, y le llega desde Egipto, porque vive en la frontera con Egipto, un periódico, un papel de periódico, una portada de un periódico, y se le pega en el parabrisas del coche y ve la foto de la casa que él ha estado durante días observando, destruida por una bomba. Y ahí descubre que Israel está usando una IA que cuando el piloto no se atreve a apretar, si cree que hay que matar, mata. Con lo cual, además, el piloto se va a casa tranquilo, sin trauma, sin estrés postraumático. Con lo cual, mata a dos pájaros de un tiro, como decimos en España, suerte de sistema. Y Ben Grossman en Membrana se convierte en un ludita, en un atacante de la inteligencia artificial, en un resistente contra los drones y contra la IA. Al principio Rodrigo me preguntaba sobre mis temas y he destacado pues, los más luminosos, ¿no? Cómo circula la información, cómo circula el conocimiento, pero en verdad aquí tenéis delante de vosotros a una persona que ha exterminado 2 veces a la humanidad. Yo en la novela Los huérfanos exterminé a la humanidad y en Membrana he vuelto a exterminar a la humanidad. Prometo no volver a hacerlo. Nunca más voy a exterminar a la humanidad. A humanidade vai se exterminar sozinha, pode ficar tranquilo. Pero antes decía que lo que me caracteriza es el trabajo en los sistemas y en las plataformas, pero en verdad yo, desde que fui a Israel en el año 2007, después de haber leído a Primo Levi, después de haber leído a Sebald, después de haber leído a Walter Benjamin, a Jorge Semprún, de haber estudiado la historia de Europa, de haber escrito sobre el franquismo y sobre Hitler, de haber escrito sobre Pinochet en librerías y su biblioteca. Al ir a Israel, donde estuve 3 veces, entendí que el ser humano es incorregible y al haber ampliado eso a masacres y genocidios prácticamente desde el Homo sapiens, que hay una teoría que dice que quizá las primeras masacres las hicimos de Australopithecus. En mis novelas, esto yo no lo puedo trabajar en mis ensayos. No soy arqueólogo, no soy antropólogo, soy escritor. Eso no puedo decirlo en no ficción. Pero en mis novelas, en mis ficciones, he hablado del genocidio, lamentablemente, como una constante humana, desde muy antiguo hasta, por desgracia, justo ahora. Olhando ainda para as ficções de vocês, ou ainda não, olhando agora principalmente para as ficções de vocês. A gente vocês comentaram de assuntos que lhes são caros, que lhes preocupam, que vocês levam para a literatura, mas na hora de levar para a literatura, se convém que a gente evite ser um simples discurso. A gente hoje tem muita literatura circulando e até fazendo bastante sucesso, que é uma literatura com tudo muito mastigado, tudo escancarado, sem muito espaço para entrelinhas, para interpretações.
E não vejo esse sendo o caso dos livros de vocês, tanto do Membrana quanto do Sistema Nervoso. Qual que é o desafio, enquanto autor, de ter uma preocupação iminente, querer tratar de um assunto com uma perspectiva, com um viés, mas sem que isso se torne um mero discurso dentro do romance, algo que se pretende a ser uma peça artística aberta, não um artigo em que você vai apenas expor o seu ponto de vista e tentar convencer o outro de algo, mas, de repente, muito mais tentar fazer com que o outro sinta algo e reflita sobre algo por caminhos mais tortuosos do que tá tudo ali explícito, escancarado e, olha, essa é a minha posição e espero que seja a sua também, ou qualquer coisa desse tipo. Ficou uma pergunta aberta, não sei se você conseguiu compreender qual é o X da questão, Jorge, ainda mais você que está sem o microfone, mas na hora que a gente vai para a arte, como fazer com que a arte não seja uma mera reprodução das nossas preocupações e dos nossos discursos que a gente pode trabalhar em ambientes, em espaços de não ficção, principalmente. Yo tengo una respuesta breve para una pregunta tan compleja y tan extensa, y es que en cada época el sentido de la escritura, que ahora se llama literaria, ¿no? De libros literarios, que es lo que dice el mercado que hacemos ahora Lina y yo. Cuando yo era joven, la novela era novela, ahora hay novela literaria y hay novela comercial. Para mí, el sentido ahora, 2025, de lo que yo quiero hacer es que lo que yo hago no lo puede hacer ChatGPT. Es decir, si lo que tú haces lo puede hacer la inteligencia artificial, no tiene sentido. Con lo cual, a mi humilde opinión, lo que hace Paulo Coelho no tiene sentido en el 2025. Porque ya se puede escribir así, generando automáticamente texto. Sin esas entrelíneas, sin esa profundidad, sin esa búsqueda de metáforas complejas. Para mí, ahora, ese sería el objetivo. Yo escribí Membrana en el 2019 como si yo fuera una inteligencia artificial del 2100 que te explica cómo es el museo del siglo XXI, que te explica la historia del siglo XXI, porque igual que Israel ahora o Estados Unidos ahora, la IA del futuro quiere contar desde el poder su versión de los hechos. Y cuando yo escribí Membrana, yo no sabía que ya existía el proyecto de hacer redes neuronales que escribieran texto. Yo escribí sin saber eso. Ese libro tenía sentido entonces y lo tiene ahora porque han pasado 6 años y ChatGPT todavía no puede escribir así. Y yo creo que nunca, bueno, nunca no, en los próximos 15 años no va a poder escribir así. Si dentro de 15 años escribe así, ya veremos yo a qué me dedico. Sí, menos mal que no somos tan jóvenes. Pero bueno, yo entendí la pregunta de otra manera. Sí, me la tradujeron, sí. Foi a pergunta do tradutor que você entendeu, na verdade. Sí, pero en todo caso, para enganchar y decir algo más sobre lo que dijo Jordi, yo también estoy de acuerdo con esto y de hecho toda mi filosofía de la escritura actual es cómo escribir mal. Es decir, porque el ChatGPT intenta escribir bien. Y yo pienso, ¿cómo escribir mal? Y con esto lo que quiero decir es cómo infundo en la escritura un ritmo o una puntuación o algo que sale de la norma que es por la que se rige ChatGPT, hasta que ChatGPT aprenda a escribir a la manera de. Pero eso me parece interesante. Pero creo que la pregunta iba, creo, por otro lado, y tenía que ver con cómo hacemos para que nuestras novelas no sean novelas de tesis. ¿Te lo entendí bien? Va. Perfecto. Entonces el traductor está haciendo bien su trabajo. Gracias a quien esté traduciendo. Yo pienso que yo hago una distinción, a pesar de que yo misma combino muchos géneros y he trabajado una escritura muy híbrida en la que he hecho mano de lo que me haga falta y de la manera que me haga falta contar. Pero siempre pienso que en todos mis libros hay una pregunta, hay una inquietud que yo quiero resolver. Y pienso que la novela
siempre me aporta una reflexión que va en un camino sinuoso, que no es que no haya investigación en la novela que escribo, no es que haya una posición muy fuerte sobre ciertos problemas, y sin embargo la novela me lleva a un darle vuelta a eso que quiero entender y que aparece de alguna manera solucionado o abordado por mis personajes. Con lo cual son los personajes los que se mueven hacia adelante y ven cómo resuelven esa situación que yo les planteo. Pero ahí yo me quedo un poco atrás. Y yo siempre digo que cuando escribo novela yo voy detrás de mis personajes. Pero cuando escribo ensayo voy detrás de una idea. Y entonces cuando voy detrás de una idea, más bien es porque necesito decir algo con muchísima claridad y yo estar detrás como autora de esa idea. Entonces, cuando necesito que haya una gran claridad sobre la posición que tengo sobre un problema, cualquiera este sea, entonces voy y escribo un ensayo para poder llegar a esa conclusión y para poder trabajar ahí. Y cuando más bien necesito pensar qué harían mis personajes con esto, entonces escribo una novela. Solo para alargarme un poquito y ilustrar un poco lo que quiero decir, escribí 3 novelas sobre enfermedad, lo dije al principio. En la primera novela había un mundo en el que había una mujer enferma, una niña enferma y un mundo sano, por así decir. Esa chica enferma se resiste a los discursos de la medicina y rompe con ellos. Pero esa ruptura significa que ella pone su vida en juego. Cuando terminé esa novela pensé, qué pena, mi personaje muere. No quiero que se mueran los personajes enfermos. No, tal vez esa radicalidad no me sirve. Les cuento porque no está traducida, así que no les ningún spoiler. Pero en la siguiente novela, que fue Sangre en el Ojo, pensé, ¿y qué pasaría con un personaje que también se opone a los discursos médicos, pero que en vez de ser completamente radical y autodestructiva, toma una posición distinta? Y entonces esa era la pregunta que yo le lanzaba a mis personajes. Mi protagonista más bien entra en una alianza con los discursos médicos y resuelve su problema médico de otra manera. Lo dejo ahí. Yo no estoy detrás diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se tienen que resolver los problemas. Sencillamente los personajes tienen que resolver esa cuestión. Y no necesariamente yo estoy de acuerdo con esa resolución. De hecho, yo soy muy crítica de lo que hace ese personaje en mi novela. Pero me encanta ver qué es lo que hace, porque en realidad un personaje puede hacer cualquier cosa, así como un autor puede destruir el mundo muchas veces, ¿no? Y esa es una interrogante que me parece bien interesante también. En Sistema Nervioso, la pregunta fue distinta. Pensé, en las 2 novelas anteriores había enferma y sanos. Realmente yo no creo en esa distinción. Yo creo que todos en el fondo estamos siempre lidiando con la enfermedad y con la posibilidad de enfermar. Entonces pensé, ahora voy a escribir una novela donde todos los personajes sufren de algo corpóreo o son hipocondríacos. A tal punto que la protagonista de la novela tiene un perrito de peluche, no sé cómo se dice esto en Brasil, pero bueno. Pelúcia. 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 Ursinho de pelúcia. Okay. Y le pone gastroenteritis. O sea, están todos completamente obsesionados con la enfermedad. Todos están ahí. Y pensé, ¿cómo sería el mundo donde hay muchos personajes, donde todos en realidad están lidiando con una vulnerabilidad física o incluso tal vez psíquica? Y entonces ahí lancé la pregunta y mis personajes van viendo qué hacer con ella. Nunca haría eso en un ensayo, más bien propondría algo más directo. Pido perdón por no haber respondido a la pregunta correctamente de Rodrigo. Não, Pero mas es que me quedé não é obsesionado. escola. A gente não está na escola que tem a resposta correta. Não é assim também, Jorge. Estás como escribiendo una novela. Es mientras una contestas. charla, está todo No, bien. es que cuando has dicho la palabra entre líneas ya me he quedado ahí como atrapado sobre el tema de la literatura y la línea y la entrelínea y ya no he podido escapar. Pero te respondo también muy rápidamente. Cuando yo tengo, o creo que tengo una respuesta, hago un ensayo. Cuando solo tengo preguntas, escribo una novela que para mí es una máquina de generar más preguntas. Y además, las novelas que he escrito
nunca han surgido de una idea, sino que siempre surgen de una voz o de un concepto artístico. Por ejemplo, Membrana surgió de la voz de la narradora, Los huérfanos también, del narrador, y Los muertos de la idea de reescribir un cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, como que, de hecho, yo creo que si yo fuera consciente de lo que estoy escribiendo, no mataría a la humanidad. O sea, como que la novela me lleva, por ejemplo, en Los huérfanos hay pederastia. Yo creo que la escribí porque yo no era padre todavía. Yo creo que ahora ya no podría escribir una relación sexual de un hombre de 55 años con una niña de 15. Pero la novela me llevó, por su propia atmósfera enferma, a esa escena, ¿no? De modo que es muy raro. Yo cuando acabé Membrana me di cuenta que era una distopía. No lo pensé ni un momento. O sea, es una novela sobre exterminio, una novela sobre la IA que acaba con la humanidad, y yo no era consciente de que el género era la distopía, porque no estaba pensando más allá que en personajes, en acciones, en escenas, en soluciones narrativas. Pegando outro aspecto que aproxima a vida e a obra de vocês dois, tanto no Sistema Nervoso quanto no Sangue no Olho, nós temos personagens que deixaram o seu país natal para viver no que seria um país do futuro, não nominado no Sistema Nervoso. Pelo que eu lembro do Sangue no Olho, está lá explícito que é os Estados Unidos, Lina. E você é uma autora chilena que vive há muito tempo nos Estados Unidos, e tem uma obra fundamental, como a gente já comentou aqui, que é o Tornar-se Palestina, que parte dela é uma narrativa de viagem, que você vai para os territórios palestinos, você vai para os territórios ocupados, inclusive fala muito daquele formato de apartheid aos quais os palestinos estão submetidos ali. E, Jorge, você é uma pessoa que tem na viagem um dos pilares do seu trabalho. Inclusive, seu novo site, aliás, muito bonito, tem ali o mapa mental do que te norteia, e a viagem, o estar em deslocamento, conhecer outros lugares, conhecer outros países, é um desses centros. E a gente pega uma série como Book Lovers, tem muito a ver com isso, e um livro como Livrarias, ainda mais. Como que vocês têm observado e vivenciado esse momento do mundo de fronteiras cada vez mais fechadas e governos e populações cada vez mais hostis ao outro, ao diferente? O que acontece nos Estados Unidos está todo mundo acompanhando, e, Jorge, você vive em Barcelona, que faz muito tempo que vem com uma tensão grande e crescente em relação aos turistas. Como que tem sido para vocês, pessoalmente e profissionalmente? Artisticamente, que é importante. Bueno, es una pregunta grandísima esa. ¿Por dónde parto? Yo soy de familia migrante. América Latina, como ustedes saben, recibió muchas olas migratorias, y yo soy descendiente de palestinos por el lado de padre, descendiente de italianos por el lado de madre, y también hay un cuarto de mi familia que no sabemos de dónde vino, pero no era local, aunque, quién sabe, si hay un poco de sangre local también en mi familia. Pero mi familia siempre ha sido muy viajera, y yo me formé, me encanta esta imagen de Annie Leibovitz, la fotógrafa, que dice que ella se convirtió en fotógrafa porque los padres viajaban, ella iba en el asiento de atrás mirando por la ventana, y ese marco de alguna manera se convirtió en el marco de su mirada fotográfica, que formó ahí su mirada. Bueno, a mí hay algo de eso que me resuena, en el sentido de que desde la infancia mi familia viajó muchísimo. Vivieron mis padres una época en Estados Unidos y viajamos por todo Estados Unidos, luego por todo Chile. Mi primer trabajo cuando tenía 21 años, y porque más o menos levanté yo la mano primero cuando ofrecieron ese trabajo, fue ser reportera de una compañía de buses que recorría todo Chile. Entonces yo todas las semanas emprendía un viaje sola, a veces con un fotógrafo, pero sobre todo sola, por todo el país. Y ese salir de ese lugar de confort que es el hogar,
la familia, la escuela o la universidad, es una gran manera de pensar y de mirar el mundo y de interesarse por el mundo. Uno no se puede interesar por los otros o por otros lugares si no, de alguna manera, ha salido de su propio lugar. Entonces, para mí esa es una formación muy, muy temprana. Y lo que he hecho es sencillamente seguir viajando sola. He escrito mucho sobre viaje y fui periodista de viaje también más tarde en mi vida. Y de alguna manera mi viaje a Palestina es una especie de culminación de todo lo que fui aprendiendo como persona viajera y como persona interesada en el mundo. Y ese fue un viaje que realmente transformó mi vida, porque en parte me di cuenta de que yo podía viajar y moverme con bastante libertad, no tanta cuando llegué a Israel, pero con bastante libertad, y que había junto a mí gente que no se podía mover. No solamente es que no se pudieran mover porque no tuvieran, pongamos, dinero para salir de Israel, es que los palestinos ni siquiera pueden cruzar al pueblo vecino porque tienen checkpoints y a veces mueren porque no logran llegar a un hospital o pierden una boda porque los dejaron esperando 5 horas o no pueden llegar a la universidad. O sea, les pasan unas cosas que incluso dentro de los territorios ocupados esto es así. Ya no digamos para cruzar al otro lado de Israel. Y en algunos de los viajes que yo he contado, o de los recorridos que yo he contado en Tornarse Palestina, está precisamente esa experiencia de viajar con palestinos que nos van mostrando su territorio y sus experiencias, y en un momento dado ellos decir, ahora nos tenemos que bajar de este auto mientras ustedes siguen el viaje hacia el otro lado. O sea, la radicalidad de ese muro, de ese impedimento, de esa frontera, realmente le recuerda a uno el privilegio que tiene como observador del mundo, pero también, de alguna manera, la responsabilidad de contar todo aquello que uno tiene la posibilidad de ver. Entonces yo creo que también nos está tocando a los escritores y escritoras y a los periodistas y, bueno, y a quien pueda viajar, contar un poco cómo se está transformando esa frontera y en qué medida ese mundo que en los años 80 nos habían prometido como un mundo globalizado donde no solo las personas se podrían mover libremente, sino que todos los productos, todas las lenguas, todo el conocimiento empieza a tener un enorme retroceso, como decías, y empieza a cerrarse sobre sí mismo. Esos cierres son realmente muy, muy peligrosos en la medida en que no conocemos a los otros que entran en nuestro contacto, en la medida en que no podemos estar con los otros, empezamos a creer que somos los únicos que tenemos derecho a habitar un lugar. Y eso lo están haciendo estos gobiernos autoritarios. Realmente tenemos que hacer algo contra esto. Tenemos que realmente reivindicar la migración, recordar que la gente que migra a lugares como Estados Unidos, por ejemplo, lo hace porque sus países han sido mayoritariamente destruidos por historias de colonización y de abuso que son de muy larga data, que han generado mucha violencia y que han generado también mucha migración. Mencionabas antes, Jordi, Irán, y yo pensaba, aquí hay otra guerra en la que va a haber desplazados. ¿A dónde van a ir? Les bombardean sus territorios y les dicen a los iraníes, salgan de Teherán. No sé cuántos millones de personas viven en Teherán, en este momento se me escapa la cifra. ¿A dónde van a ir esas personas si las fronteras están todas cerradas? Eu acho que são cerca de 11 milhões. ¿Qué? 11 milhões. 11 millones. ¿A dónde van a ir 11 millones de personas? Es lo mismo que hicieron con los palestinos. Vayan a un lugar seguro, pero luego les bombardearon el lugar seguro y el siguiente lugar seguro y el camino hacia el siguiente lugar seguro. Entonces yo sentía todo el tiempo, y lo siento cada vez más, que esas fronteras se están convirtiendo algunos lugares en ratoneras y en campos de exterminio, y en otros lugares en campos de conocimiento cerrado, que realmente están acabando con lo más importante de la humanidad, que es aprender a vivir juntos.
Me ha encantado, Rodrigo, ese paralelismo que has hecho entre Lina y yo. Hoy en el taxi hemos descubierto que los dos somos Virgo, además muy típicos Virgo. Yo también. Tú también, 3 Virgos, Temblat. Pero también hacíamos una lista de todas las ciudades del mundo donde hemos coincidido. Hemos estado juntos en Montreal, en San José, Costa Rica, en Guayaquil, Ecuador, en Oaxaca, México, en Madrid, en Barcelona, ahora en Sao Paulo, lo cual revela pues, que hay una inquietud común que también tiene que ver con nuestros orígenes respectivos, porque Lina es de origen palestino, y yo soy de origen andaluz, de una familia de generaciones de campesinos de Andalucía, el sur de España, que por motivos de precariedad económica, de hambre, emigraron a Barcelona, a Cataluña, y yo tengo 2 nombres, ¿no? Jorge es mi nombre español y Jordi es mi nombre catalán. Y de algún modo ese doble ser atraviesa todo lo que he hecho, y de hecho en la no ficción, en mi libro de Australia, yo fui a Australia a investigar mi familia española que fue a Australia a cortar caña de azúcar, y allí hay personajes que me llaman Jordi, que me llaman Jorge, que me llaman George. Y lo más raro es que en mis novelas, y siempre me doy cuenta al final, casi siempre los personajes también cambian de nombre o tienen 2 nombres. Incluso lo que estoy escribiendo ahora me he dado cuenta que al final también, o sea, es un esquema que repito porque supongo que está en lo más profundo de mi ser. El movimiento, efectivamente, para mí fue un modo de escapar de ese origen, ¿no? Yo viví en una casa sin libros y para mi familia el viaje no existía. No había vacaciones como mucho, no había viaje. Yo corté con mi familia y viajé y escribí y compré libros y leí y estudié apoyado por ellos. No es un logro personal mío, es un logro estructural de la democracia en España, de la educación pública, de la posibilidad de que toda una generación hija de personas que no fueron a la universidad hayamos podido ir a la universidad e incluso ser doctores, algo que es histórico, ¿no?, en la historia de mi país. Pero el movimiento efectivamente va más allá. Todos mis personajes se mueven, los libros en librerías se mueven, las historias se mueven, todo es inquieto, ¿no? Y en el mundo real hay fronteras, pero en mis mundos imaginados no hay fronteras, porque son metaversos, porque son lugares soñados, porque son espacios que no se corresponden con el real, ¿no? Y el real, en efecto, cada vez tiene más fronteras, no solo físicas, sino también virtuales. Cada vez es más difícil navegar por Internet. Cada vez es más... Yo, por ejemplo, hace 10 años podía leer las reseñas de mis libros en todos los idiomas del mundo. Google me permitía acceder al chino, al japonés, al árabe, al ruso. Ahora, si ponéis vuestro nombre o ponéis una información cualquiera, solo aparece en vuestro idioma y lo traduce además y lo personaliza, ¿no? Es decir, las fronteras son cada vez más grandes en todos los niveles de la realidad, la física y la virtual. Pero tú me preguntabas por el caso de Barcelona. Yo, cuando viajaba por el mundo, cuando era joven, estuve aquí en Brasil 2 meses. Lo que más me gustó de Brasil fue Minas Gerais. Me pareció increíble ese lugar. Yo no sabía ni que existía. Alejandrinho es un genio, mayor que Niemeyer y que Gilberto Gil, que también son muy buenos, pero no tanto. Jorge, vai com calma, volta. Bueno, perdón, Clarice Lispector es increíble. No, estuve traduciendo a Clarice Lispector. Estaba viajando por Minas Gerais traduciendo a Clarice Lispector. Es decir,
fueron años de un viaje muy interesante para mí, ¿no? De construirme yo como persona, construir mi mirada. Fue como un máster. Y en ese viaje elegí vivir en Barcelona. Yo cuando vivía en Barcelona de joven pensaba, viviré en Buenos Aires, viviré en Nueva York, en cualquier sitio del mundo, ¿no? Rompo con mi familia, rompo con mi ciudad. Pero viajando descubrí que yo quería ser barcelonés. No ser catalán, no ser español, ser barcelonés, ser europeo. Y volví a Barcelona y construí mi vida en Barcelona. Y ahora tenemos este problema que contaba Rodrigo del turismo. Quizá habéis visto que se ha vuelto icónico el tirarle agua con una pistola de agua a los turistas. Es muy simpático. El New York Times lo compró, pero esos que tiran agüita con la pistola, en Navidad se van a París, en julio se van a México o a Brasil y son turistas, ¿no? Entonces, lo que yo descubrí viajando por el mundo fue que todos somos turistas. En el siglo XXI no hay la distinción, que es una ficción de clase que nace en el siglo XVIII, entre viajeros y turistas. No, somos todos turistas, en diversos grados, en activa o en pasiva, en acto o en potencia, y hay que convivir con eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser coherente y ver que tú eres turista en otros lugares, a ver cómo gestionas el ser anfitrión cuando son otros los que vienen a visitarte. Intentar ser generoso con el otro, no solo con el migrante, por supuesto, porque tú fuiste migrante o lo fueron tus padres o tus abuelos, sino también con el turista e intentar encontrar un equilibrio entre ser tu turista en otro lugar y ser cálido y acoger cuando es el otro el que viene a tu propia ciudad. Quería decir algo sobre esto de la hospitalidad, que creo que es de lo que estás hablando. Me impresionó mucho, y quería solamente mencionarlo porque es una referencia literaria, cuando leí la Odisea, Homero, y ahí realmente se ve cómo el valor de la hospitalidad era un valor grecorromano antiguo, no solamente de esa cultura, porque esa cultura también está influida por todas las culturas del Mediterráneo y más allá. Pero la idea de que la gente cuando viajaba tenía que tocarle la puerta a la persona a donde llegara, tocar la puerta y pedir hospitalidad. Y que quien escuchaba que esa puerta estaba siendo tocada debía recibir a ese extranjero, porque no sabía si ese extranjero era una persona o era un dios disfrazado de hombre. Y entonces eso forzaba a la hospitalidad, porque si no podía caer un castigo divino. Yo pienso, qué gran idea la de los griegos, qué hermoso. Tienes que abrirle la puerta al otro porque si no te puede caer un castigo divino. No sé, bueno, los dejo con esa idea que me parece hermosa. Yo no me acordaba de esto de la Odisea, pero en Shakespeare and Company, en París, George Whitman escribió: sé hospitalario con los desconocidos, con los extraños, porque pueden ser ángeles disfrazados, ¿no? Y es la misma idea, pero convertida en el siglo XX. Lina, uma pergunta da plateia que chegou para você, e aí depois eu vou fazer uma variação dela para o Jorge. A sua escrita tem uma força que incomoda e faz pensar. E encontra os filhos, você confronta tabus que muita gente evita. Como você lida com o incômodo que a sua escrita pode causar? Isso te impulsiona ou te pesa? A pergunta vem falando de Contra os Filhos, mas eu até colocaria aqui o Tornar-se Palestina, que eu acredito que é um livro que, para muita gente, pode soar e ser visto e ser apontado como controverso também. Causa impacto em quem lê e pode, inclusive, fechar portas, imagino. Bueno, gracias a la persona que haya hecho la pregunta sobre la provocación, que entiendo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo lidio con...? Como es... Dale. Como você lida com o incômodo que a sua escrita pode causar e isso te impulsiona ou é um fardo para você?
Bueno, no tengo ningún problema con la incomodidad, porque realmente toda mi trayectoria literaria he pensado que la primera que se tiene que incomodar soy yo. Lo dije al principio o en algún momento de la conversación, la idea de que salir de la zona de comodidad era lo que también me había impulsado a la escritura. También es verdad que mi infancia no fue muy cómoda por otras circunstancias, pero digamos, mi infancia no fue muy cómoda, me acostumbré un poco a lidiar con la incomodidad, pero incluso dentro de esa acostumbrarse a ese espacio de la incomodidad, yo misma siempre me fui poniendo en zonas de incomodidad porque quería aprender algo en ese lugar. Cuando estamos demasiado cómodos, dejamos de pensar. Cuando no nos duele algo del cuerpo, no lo sentimos, no sabemos que tenemos cuerpo. Entonces hay algo que la incomodidad provoca en el cuerpo, en el pensamiento, en la relación con los otros. Entonces, para mí eso ha sido como casi como quien dice un principio de acción, que siempre pienso que la literatura no tiene por qué acomodar, más bien tiene que generar preguntas que pueden ser difíciles e incómodas. Y si alguien se incomoda leyendo Volverse Palestina, que se incomoda, digamos, de la peor manera posible, es lo que tenía que hacer el libro, incomodar, desajustar, desacompasar, molestar un poco. Ahora, es verdad que ese libro, Contra los hijos, es un libro que yo sí escribí para incomodar. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía, no sé, 28 años y había decidido, nunca quise tener hijos, no fue ni una decisión, mi vocación no fue ahí, a la maternidad. Y entonces, muchos años después, me encontré por redes con un querido compañero de la universidad que había sido padre precoz y además reincidente. Y entonces tuvimos una conversación que yo pensaba que iba a ser de lo más bella, porque no nos habíamos visto en 20 años. Y le pregunté por sus hijos y él me dijo que sus hijos eran lo mejor que le había sucedido en la vida, que cuando llegaba a su casa sus hijos lo recibían en la puerta. Yo pensé, qué lindo, me alegré mucho por él y le dije, qué bueno. Y entonces él contestó y dijo, ¿y tú tuviste hijos o vas a ser como las gringas, las estadounidenses, que tienen hijos cuando deberían ser abuelas? Entonces yo dije, bueno, la verdad es que primero que nada no hemos hablado en 20 años, tú no tienes ni idea con quién estás hablando, no sabes si quise y no pude, o si decidí no tener, no me has preguntado nada de mi vida, pero realmente me pareció impactante ese nivel de lo que llaman ahora microagresión, que para mí fue un golpe en el estómago, viniendo del querido amigo de la universidad. Entonces, cuando empecé a pensar, cuando me invitaron a escribir una columna primero, empecé a escribir y me di cuenta que tenía tanto más que decir, que aunque yo no tenía hijos, los tenía en la cabeza, porque la sociedad se había ocupado de recordarme que no tenía hijos y de culparme de no tenerlos o de agredirme, como en el caso de mi querido compañero de la universidad. Entonces escribí ese libro con un poco de saña y me divertí muchísimo escribiéndolo. Porque fui en contra de todo lo que hay que decir, porque ese es un tabú, ¿no? Para una mujer es un tabú no tener hijos, o un tabú arrepentirse de haberlos tenido. Entonces me divertí mucho pensando cada vez que hablaba sobre algo en ese libro, que recoge muchas cosas, no solamente mías, sino que de muchas mujeres que me han hablado de estos temas, de las amigas, etc. Pensaba, ay, mi cuñada me va a odiar, mi prima se va a enojar. Pero me divertía hacerlo. O sea, que ese es un libro que yo, de hecho, escribí para provocar, porque quería escribir una diatriba y quería remecer un poco ese tabú. Quería ponerlo realmente en una dimensión de discusión y cuando me preguntan qué opino de la gente que ha contestado agresivamente de vuelta a mi diatriba, yo siempre digo, bueno, no puedo esperar que nadie reaccione. De hecho, quiero una reacción. Ahí sí quería una reacción. Y me divertía pensar y quería que esa reacción
fuera fuerte y que pudiéramos tener una discusión. Porque una cosa que está pasando y que a mí me preocupa especialmente hoy es que parece que ya no podemos discutir ideas, que ya no podemos enfrentarnos a posiciones muy, muy contrarias sobre determinados temas. Y creo que es importante volver a poner la posibilidad de discutir y de disentir sobre la mesa. Por outro lado, quando eu li o Contra os Filhos, eu me senti abraçado por esse livro, porque eu e a minha esposa, a gente está junto há 17 anos e nós nunca quisemos ter filhos. Então, foi ali um afago à nossa condição em contraposição a tudo que a gente ouve por aí. Principalmente, eu ouço menos do que ela, mas é sempre a mulher que vai para o foco da questão, né? Do tipo, mais uma hora vai vir o chamado da natureza e vocês vão querer ter, vocês vão mudar de ideia, qualquer coisa assim. Então, seu livro me foi um grande camarada. Jorge, nessa chave do incômodo que a escrita pode causar, e para a gente continuar agora na parte de ensaios, de não ficção, queria trazer o Contra a Amazon para a nossa conversa. Foi um ensaio que você escreveu e publicou, não lembro em qual veículo, não lembro se foi o New York Times, rodou o mundo, acabou virando livro e chegou em diversos países, inclusive aqui no Brasil, como um manifesto contra a Amazon, mas junto disso também um manifesto muito grande em prol das livrarias, principalmente das pequenas livrarias. Não sei o quanto você acompanhou de repercussões, mas aqui no Brasil sempre foi assim com o seu livro, e sempre que se instaura qualquer debate relacionado à Amazon, uma parcela relevante dos leitores se levantam para defender a Amazon. Como que você viu, se é que viu, e acompanhou essas discussões, e como você vê uma relação quase que passional que parte dos leitores tem com a Amazon? Antes de hablar de Amazon, tengo que decir que tengo 2 hijos y que son lo mejor que me ha pasado en la vida. Vai começar, tá vendo? Dicho esto, estoy en minoría, tenía que reivindicar mi Jorge, singularidad. faz o seguinte, tenha mais um, que aí você compensa a gente. La verdad es que el manifiesto contra Amazon se me ocurrió después de haber viajado a Londres a presentar mi libro, Bookshops, librerías, en inglés, porque ahí mi editor, Christopher MacLehouse, me habló de 2 fenómenos terribles, que era cómo Amazon estaba monopolizando el mundo del libro en Inglaterra y cómo la falta de dinero público estaba llevando al cierre de bibliotecas públicas en Inglaterra. 2 fenómenos que se retroalimentan y que tienen que ver, evidentemente, con el auge de la ultraderecha y del fascismo. Y yo volví a Barcelona y Amazon acababa de llegar a España y acababa de instalarse en Barcelona en la sede de una editorial muy importante, clásica. Habían echado a Gustavo Gili y Amazon estaba en la sede de esta editorial. Y bueno, ahí me pareció que había un tema. Pero no lo publiqué en el New York Times, sino que lo publiqué en Jotdown, que es una revista digital con un perfil de lector que es gente que compra en Amazon. O sea, los lectores de Jotdown venían de ser tecnólogos, de comprar Amazon en Estados Unidos, de defender Amazon, ¿no? El sistema de la vida digital. Entonces quise intervenir en ese ecosistema y publicar ahí el artículo. Y si alguien tiene 3 días que no sabe qué hacer, puede leer creo que eran como 3.000 comentarios, y verá que los 1.000 primeros son en contra de mí, porque no me doy cuenta de que Amazon tiene muchas virtudes, que el Kindle te permite
agrandar la letra y si tienes problemas lees mejor, que si ves en un pueblo que no hay librerías, Amazon te lleva el libro. Son 1000 comentarios de ataque, 1000 en que ya hay duda al cabo de 2 años, y ahora hay 1000 no, pero 100 que me dan la razón, ¿no? Y son 10 años de ver cómo ha cambiado la percepción de Amazon en España al darnos cuenta de qué tipo de individuo es Jeff Bezos, igual que Mark Zuckerberg, igual que Elon Musk, ese perfil de psicópata tecnólogo. O sea, ha habido como cosas que me parecían a mí muy obvias, pero que, bueno, el tiempo ha ido poniendo en su lugar, ¿no? Entonces, fue increíble porque el manifiesto tuvo bastante repercusión, se publicó en inglés, en francés, en italiano, en portugués gracias a Reginaldo Pujol. Y entonces, de pronto, surgió un libro que era la idea de que ese manifiesto diera título a un libro que no fuera sobre Amazon, porque no hay que hablar de Amazon, porque si hablas de Amazon lo que haces es darle más espacio, más discurso, el discurso del poder. Entonces, Contra Amazon en verdad es un libro sobre bibliotecas públicas, sobre librerías de Corea, sobre gente que reparte libros en burro en Colombia. Es una crónica de amor al libro y a sus espacios en todo el mundo, con la provocación de decir contra Amazon, porque es uno de los textos que hay en el volumen. Y me comentaba Reginaldo, que yo no lo sabía, que Elefante, que publicó el libro en Brasil, no vende en Amazon, pero que Amazon compró ejemplares a través de una distribuidora y lo vendió, ¿no? De modo que mi manifiesto y mi gesto es simbólico. Yo no creo que un escritor tenga que pensar que va a cambiar el mundo. Es micropolítico, es un gesto poético, finalmente. Pero yo soy feliz cada vez que alguien viene y me dice: compré Contra Amazon en Amazon y es el último libro que compré en Amazon. Eso es hermoso, ¿no? Y es lo que yo he buscado con esa provocación, ¿no?, de ese manifiesto contra Amazon. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso papo. Antes de acabar, eu gostaria de pedir uma salva de palmas aos nossos intérpretes de Libras, por favor. Obrigado pelo trabalho de vocês. Jorge, muitas gracias. Lina, muitas gracias por la charla. Pessoal, tenham todos uma boa noite, boas cervejas. Não exagerem para estar aqui amanhã novamente, que a programação sai com muita coisa boa. Valeu! Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.